Y el día de hoy quiero compartirte el último tema que lleva por nombre muerte que trae vida. Y miren, yo creo que el día de hoy estamos celebrando el acontecimiento más importante para el cristianismo. El acontecimiento más importante para el cristianismo no fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. Imagínate que hubieras visto tú eso. Qué impactante, ¿no? El acontecimiento más importante no fue cuando Jesús hizo el milagro de la pesca milagrosa. Los acontecimientos más importantes no son cuando Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, levántate y anda. Lázaro era una persona que había muerto. Aunque fueron acontecimientos relevantes, increíbles y maravillosos, el acontecimiento más importante para el cristianismo, inclusive déjame decirte esto, no fue cuando Jesús nació, que fue algo maravilloso, increíble. El acontecimiento más importante para todos los seguidores de Jesús es su resurrección. Porque si Jesús no hubiese resucitado, todo lo que Jesús hubiese enseñado solamente se hubieran quedado como buenas enseñanzas. Porque cuántos grandes pensadores no conocemos que al día de hoy han muerto, pero los seguimos recitando, pero solamente quedaron como buenas personas, solamente quedaron como personas que tenían un conocimiento increíble. En el caso de Jesús, o lo que hace diferente a Jesús es su resurrección. Por eso el día de hoy estamos reunidos aquí, porque queremos celebrar que Jesús resucitó, y no solamente que resucitó, sino que al resucitar todo lo que él había dicho o todo lo que había prometido es verídico. Y miren, ¿por qué creo que la resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante para la iglesia? Vamos a la Biblia, a primera carta a los Corintios 15, 14 al 17. Si tú por alguna razón tu Biblia, va a aparecer ahí en la pantalla y se los leo. Y este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. El apóstol Pablo está diciendo: si Jesús no resucitó, todo lo que estamos haciendo es en vano. El venir a la iglesia, el leer la Biblia, el tratar de ser buenas personas, si Jesús no resucitó, todo lo que estamos haciendo es en vano. Pero como Jesús resucitó, y sigue diciendo el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y dice el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no resucitó, como te decía hace un momento, todo lo que hacemos hoy, o todo lo que, la razón por la que estamos aquí reunidos, ha sido totalmente, dirían por ahí, de oquis. Ahora sí que hicimos un esfuerzo sin ninguna recompensa que va a venir detrás de. Ahora quiero decirte algo. Jesús murió, y no quiero asustarte, pero algo que todos los seres humanos tenemos en común, seas rico, seas pobre, seas una persona intelectualmente muy capacitada, o que no fuiste ni siquiera al kinder, seas una persona que viva en una zona exclusiva o no viva en una zona exclusiva, si algo tenemos todo en común, voltea a ver a todos, algo todos en común. A lo mejor somos unos morenitos, unos son más güeritos, unos son más agraciados, unos no tan agraciados, pero quiero decirte esto: todos los que estamos aquí tenemos algo en común. Y eso algo en común que tenemos es que un día vamos a morir. Dile a la persona que está a tu lado, dile: un día vamos a morir. Y dile: y no importa qué inteligente seas, y no importa cuánto dinero tengas, y no importa dónde vivas, un día todos vamos a morir. Y miren, y Jesús muere, y lo que para muchos pareciese que cuando Jesús muere, la historia se acabó. Cuando Jesús es crucificado en la cruz,
parecía que un pequeño movimiento que había comenzado había llegado a su fin. Pero quiero decirte esto, miren, Jesús murió para que tú y yo tuviéramos vida. Ahora aquí hay una pregunta bien importante. Yo sí me preguntaba, bueno, ¿y por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Y miren, todos podríamos dar una respuesta simple. ¿Cuántos han visto las películas? ¿Cuántos han visto una serie? ¿O cuántos lo han leído en la Biblia? ¿Por qué murió Jesús? ¿Alguien puede decirme así rápido? No meramente bíblico, no meramente teológico. ¿Por qué murió? Murió por nosotros. Unos dirían murió porque Judas lo traicionó. Otros dirían murió porque la enseñanza que Jesús estaba dando era revolucionaria, era contraria a lo que los líderes de esos tiempos enseñaron. Y podríamos decir, pastor, pues es que Jesús murió porque varios líderes religiosos no estaban contentos con él y con lo que él enseñaba, y pues hicieron trampas para poder castigarlo, y después lo enviaron a un juicio para que unos romanos lo sentenciaran, para que al final de los días Jesús muriera a manos de soldados romanos. ¿Cuántos saben cómo murió Jesús? Los soldados romanos se lo llevaron, le dieron azotes, lo golpearon, lo escupieron, lo llevaron caminando hasta hacia un lugar donde lo colgaron en lo que conocemos como una cruz. Y todos, miren, y la mayoría nos hemos detenido ahí. La mayoría de personas que creemos en Cristo, independientemente de la línea en la que vengas, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo no soy cristiano, pero creo en Jesús. No sé, yo soy de la otra iglesia, pero creo en ¿quién? En Jesús. Miren, la mayoría de los que creemos en Jesús nos quedamos en la tragedia. ¿Cuál fue la tragedia? Crucificado en una cruz. Y miren, y normalmente cuando uno habla de Jesús, o cuando alguien te quiere acercar a hablarte de Jesús, lo que rápidamente viene a nuestra mente, ¿qué crees que es? Una persona que está colgada, golpeada, con una corona en la cruz, y que está así, ojo, y que está muerta. Porque la mayoría de los cristianos o de los que creemos en Jesús normalmente lo relacionamos más con la tragedia que con lo que pasó después. Entonces la mayoría nos hemos detenido ahí, pero miren, la realidad es que la muerte de Jesús va mucho más allá de solo haber muerto por lo que unos hombres decidieron. Porque si o no, a veces pasan tragedias a nuestra vida por lo que alguien dijo o por lo que alguien decidió. Y muchos podríamos decir, es que Jesús murió por lo que otros dijeron. Jesús era una persona muy buena. La mayoría de personas que no creen en Jesús como Dios lo consideran como una persona buena, como alguien que fue bueno, como alguien que enseñó bien. Pero quiero decirte esto, la muerte de Jesús va mucho más allá de decisiones personales. Y vamos a ver en qué radicó esto. Miren, la muerte de Jesús tenía que ver más con un plan que con una tragedia. Porque ¿cuántos lloran cuando ven esas películas? ¿Cuántos sienten así como se conmueve su corazón? Y normalmente relacionamos que Jesús solamente vino a morir, que es parte de lo que le tocaba vivir. Pero quiero decirte otra vez esto, la muerte de Jesús tenía que ver más con un plan que con una tragedia. Hechos 2:23, vean lo que dice la Biblia. Pero de acuerdo con el plan que Dios ya tenía trazado, permitió primero que ustedes lo clavaran en la cruz y lo asesinaran por medio de hombres malvados. Quiero decirte algo que teológicamente muchas veces es un choque en muchos. Pero muchas veces Dios va a permitir el dolor y el sufrimiento en nuestra vida con tal de cumplir un plan sobre nosotros. Yo sé que cuando uno escucha esto dice, no, porque se supone que Él me debe de querer, Él debe de ser bueno conmigo, Él me debe de amar, Él me debe de cuidar. Quiero hacer aquí un paréntesis y abrirlo. Dios muchas veces va a permitir el dolor y el sufrimiento para cumplir un plan que tiene para tu vida. Si por alguna razón quizás dices, bueno, ¿por qué estoy sufriendo así?
¿Por qué a mí me tocó vivir la vida que estoy viviendo? ¿Por qué a mí me tocó perder a un ser querido? ¿Por qué a mí me tocó divorciarme? ¿Por qué a mí me tocó perder mi trabajo? ¿Por qué a mí me tocó que mis papás se fueran? ¿Por qué a mí me tocó sufrir en la vida? ¿Por qué a mí me tocó estar enfermo de esto? Si por alguna razón no has encontrado respuesta a esto, quiero decirte algo. Muchas veces Dios va a usar ese dolor y ese sufrimiento para cumplir el plan que Él tiene para nuestra vida. Por eso el sufrimiento que vimos que Jesús pasó durante la cruz era un sufrimiento que aún dentro de la soberanía y lo bueno que es Dios, Dios lo había considerado para cumplir sus planes. Por eso cuando Jesús muere, en apariencia podríamos decir que la historia se había terminado. Es como cuando un líder revolucionario se levanta y de repente lo matan. ¿Qué hacen sus seguidores? Pues ya, murió. Cada quien para su casa. En el caso de Jesús, ¿qué creen? Así fue. Murió y sus seguidores, ¿qué creen que hicieron? Algunos regresaron a hacer los trabajos que antes tenían. Pero miren, lo que para muchos consideran un final, cuando Jesús estaba colgado en la cruz y que Él gritó consumado es y que murió, muchos creyeron que el movimiento que estaba empezando en una pequeña aldea, ¿qué creen que había pasado ahí? Había terminado. Lo que la gente no sabía, que el sufrimiento que Jesús había pasado solamente iba a dar una pauta para que sucediera el milagro más increíble y maravilloso, que se volvió en la columna vertebral de un gran movimiento llamado cristianismo. ¿Y saben qué fue eso? La resurrección de Jesús. Yo te pregunto esto: ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por una mentira? ¿Tú estarías dispuesto a que te golpeen por una mentira? Miren, de los 12 seguidores que Jesús tenía, recuerden que uno fue Judas, se suicidó, escogieron a otro, quedaron 12. De los 12 seguidores que Jesús tenía, solo uno murió de muerte natural. De ahí en fuera, los otros 11 tuvieron una muerte trágica y se les conoce como mártir, es decir, personas que sufrieron por una causa. Yo te pregunto esto: ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por una mentira? La resurrección de Jesús cambió el rumbo de la historia. La resurrección de Jesús hizo que un grupito de personas revolucionaran el mundo. Ahora, hasta esta idea: un movimiento que comenzó en Medio Oriente, muy lejano de donde nosotros estamos. Algo realmente interesante tuvo que haber pasado para que estos hombres estuvieran dispuestos a anunciar el mensaje a todos aquellos rincones a los cuales no habían llegado. Entonces, miren, cuando todo parecía que había acabado, Dios estaba orquestando el mejor milagro para el cristianismo: la resurrección de Jesús. Y te quiero hacer una pregunta aquí: ¿qué haces cuando todo parece que se está acabando en tu vida? ¿Qué haces cuando parece que ya nada tiene solución en tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos cuando las circunstancias, cuando los problemas ya nos llegaron hasta acá? ¿Qué haces cuando tu matrimonio ya está de plano mal? ¿Qué haces cuando tu salud está mal? ¿Qué haces cuando tu economía está mal? ¿Qué haces? Miren, porque cuando las cosas no cambian, si uno dice, pues me voy a dedicar a vivir así, al fin y al cabo nunca va a cambiar esto. ¿Para qué intento hacer las cosas mejor? ¿O para qué intento hacer las cosas bien? Si nunca, por más algo bueno que haga, nunca las cosas van a cambiar. ¿Qué haces cuando parece que todo se acabó? Quiero decirte algo: si tú estás pasando por alguna circunstancia en tu vida donde pareciese que estás llegando a tu final, estás en el mejor lugar para que Dios obre el mayor grande milagro en tu vida. Porque cuando todo parecía que se había acabado, Jesús muere,
lo llevan y dice que un domingo muy en la mañana, vean, estaban resignados los discípulos. Dice que había aromas. Dice que habían preparado trapos nuevos para ir a cambiárselos al cuerpo de Jesús. Y dice que unas mujeres llegaron y vieron la piedra movida. Pero vean los elementos que llevaban. Llevaban elementos para que el cuerpo, que probablemente ya estaba en descomposición, pues no oliera tan feo. O sea, inclusive ellos creían que el plan, el propósito o los proyectos que Jesús tenía para ellos en ese momento se habían acabado. Pero oh sorpresa, la piedra estaba movida y la tumba estaba vacía. Por eso quiero volver a decirte esto. Si por alguna razón tú estás pasando un momento en tu vida donde sientes que todo se está acabando, estás en el mejor lugar para que Dios pueda obrar el mayor milagro en ti. Así que recuerda esto, la tumba está vacía. Y miren, Jesús murió, número uno, te voy a decir por qué Jesús murió. Jesús murió para acercarnos a Dios. La razón por la que Jesús fue a la cruz fue para volver a acercarnos a Dios. Antes de la muerte de Jesús, el ser humano estaba lejos de Dios. La Biblia en diversas partes de ella nos muestra cómo nuestros pecados nos habían alejado de Él y de sus bendiciones. Vean lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De repente dices, oye, a mí como que Dios me ignora. Nuestros pecados han hecho ¿qué? Una barrera. Es como cuando te enojas con alguien y dejas de hablarle, ¿no? Uno se enoja y empieza a construir barreras. La manera de esquivarlo, la manera de ignorarlo. Entonces nuestros pecados habían ofendido a Dios. ¿Por qué se ofendió a Dios? Porque Dios es puro y santo. Y dice, y está apartado de nosotros. Vean lo que dice Jeremías 5:27. Su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. Alguien de repente aquí siente y dice, oye, es que de repente como que me llega algo y se me acaba rápido. Yo no sé dónde está mi dinero si gano bien. Yo no sé por qué de repente ya se me descompuso aquello y todo empieza a salir mal. Y vean lo que dice Jeremías, su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. Y sigue diciendo, su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. ¿Cuántos, si analizan su vida, no levanten la mano, esto es algo muy personal, han tenido cosas buenas que han perdido? Que de repente dice, oye, yo tenía un buen trabajo, pero porque yo era de esta manera lo perdí. Yo tenía una buena familia, pero por seguir en el pecado la perdí. Mi matrimonio era tan bonito, pero por seguir con esta actitud lo perdí. ¿Cuántas veces no has sentido que llega algo bueno a tu vida y se va? Ahora sí, como dicen por ahí, como agua en las manos, que no nos damos cuenta. Pero ¿qué es lo que lo ha separado de nosotros? Ojo, no Dios. Dice sus pecados. Y digan los de usted también, pastor. Y los de usted también. Nuestros pecados nos han separado. Lo bueno que Dios puede darnos. Estábamos lejos de Él. Y miren, estar separados de Dios por el pecado no es lo más grave, sino lo más grave es que cuando estamos separados de Dios, la Biblia enseña que estamos bajo pena de muerte. Y vean lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia que todos hemos pecado. ¿Quiénes? Todos hemos pecado. A ver, levanten, ¿alguien tenga pecado? Pecado, a ver. Hay un examen bien facilito y a mí siempre me gusta, bien simple. A ver, levanten la mano los que siempre han obedecido a su papá y a su mamá. Los que siempre han obedecido a su papá y a su mamá. Los que siempre dicen, yo desde que nací le he obedecido a mi papá. A ver, levanten la mano. Es un pequeño examen para ver qué tan en contra estamos de la voluntad de Dios. Dice la Biblia, honren a sus padres y a sus madres. A ver, todos los que han honrado a su papá y a su mamá en todas sus decisiones, en todo lo que han hecho, levanten su mano.
¿Cómo se le dice a alguien que no obedece a papá y a mamá? Desobediente. Ahí dile al de tu lado, dile, entonces eres desobediente. Y miren, y nos vamos a agarrar de la misma de papá y mamá. A ver, levanten la mano los que nunca han robado nada. A ver, los que nunca han robado, dijo Jesús, dice la Biblia en uno de los mandamientos, no robarás. A ver, levanten la mano los que nunca han robado nada. Ajá, no por eso, los que nunca han robado. Estamos hablando de los que nunca han robado. A ver, miren, a lo mejor vámonos, tú dices, no, pues yo no he robado nada tan grande, pero miren, ¿cuántos le robaron el sueño a mamá y a papá porque no llegaban a casa? ¿Qué es eso? ¿Robar, sí o no? Porque mamá debería estar, ¿qué? Descansando. ¿Cómo se le dice a una persona que roba? Dile al de tu lado, entonces eres desobediente. ¿Desobediente y qué? Entonces, ¿buenos o malos? ¿Somos buenos o malos? Malos. Y según la Biblia, ¿qué dice? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Miren, esto se pone cada día más, cuando entendemos esto, la Biblia dice que tú y yo estamos bajo pena de muerte. Por ladrones, por desobedecer. Y ahí la dejamos la lista, porque la lista sigue. Y nos podemos ir más para allá. Pero ya con esa, ¿sí o no? Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Digan, hasta el pastor. Hasta el pastor. Dice, por cuanto todos pecaron. Y vean, aquí está esto. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y miren, gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús, ahora tú y yo podemos estar cerca de Dios y tener una nueva vida. Dice primera de Pedro 3:18, vean esto es maravilloso, dice, porque Cristo murió por los pecados una vez y para siempre. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Por nuestra desobediencia y por nuestros robos. Dice, Cristo Jesús murió por los pecados una vez y para siempre. Yo te pregunto, ¿tú pagarías algo, una deuda así fuerte, por alguien? Miren, un día me pasó algo que hasta los pelos se me pararon más. Un día ahí en la colonia en que yo vivía andaban buscando un ratero, allá en Nuevo Laredo. Y llega un carro y se me cierra y dice, este es. Curiosamente, a la persona que estaban buscando era un amigo mío. Y nos vestíamos iguales, no nos parecíamos físicamente, pero nos vestíamos iguales, que inclusive nuestros tenis, a veces compraba él un par y yo traía un par de él y él traía un par mío. Y cuando se me cierra el carro y dice, no, este es, y este es el que andaba robando, y yo dentro de mí así que dije, no, yo no robo, o sea, los pelos todos parados, me puse hasta güero yo creo ese día. Porque vean, cuando nos toca pagar algo que no es nuestro, créanme que es algo horrible para nuestra vida. Ahora quiero decirte esto, Cristo pagó por algo que no tenía que pagar, porque los que debíamos éramos tú y yo. Los que estábamos en deuda con Dios éramos tú y yo. ¿Y qué crees que hizo Jesús? Pagó la deuda por nosotros. Y vean lo que sigue diciendo, el justo por los injustos. ¿Cómo era Jesús? Justo. ¿Por quiénes? Por los injustos. Dice, para llevarlos a ustedes a Dios. ¿Por qué murió Jesús? Para hacernos justos y que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Dios estaba alejado de nosotros por nuestros pecados. Pero ahora, gracias a Cristo, Dios está cerca de nosotros. Y miren, y sigue diciendo, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a vivir. ¿Murió? Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Alguien tenía que morir. O moríamos nosotros. Pero Él prefirió morir por nosotros. Ahora vean Efesios 2:13. Pero ahora, por estar unidos a Cristo, ¿cuántos han creído en Jesús? Y aquí miren, a los que fuimos medios malos o muy malos, aquí encontramos alivio. Y no una justificación,
porque no es como que ser irresponsable de nuestras decisiones, pero aquí es donde encontramos paz, porque ¿sabes cuál es uno de los peores enemigos que podemos tener en nuestra vida? El acusador. ¿Y sabes qué hace el acusador? Precisamente nos acusa. ¿Y de qué crees que nos acusa? De lo que él sabe que hicimos. Ojo, no te acusa de ninguna mentira, ¿eh? Te acusa de lo que sabe que eres culpable. Sí, tú fuiste esto. Y sí, sí fui. Por eso les digo, vean este versículo. Pero ahora, por estar unidos a Cristo Jesús. Ojo, no dice a una religión, ¿eh? ¿O a poco aquí dice, pero ahora por ser cristianos? ¿Pero ahora por ser católicos? ¿Pero ahora por ser mormones? ¿Pero ahora por ser testigos de Jehová? ¿Verdad que no dice? ¿Qué dice? Pero ahora por estar unidos a Cristo Jesús, a ustedes que antes andaban lejos. ¿Dónde estábamos de Dios? Lejos. Y vean lo que dice ahora. Dice, antes andaban lejos, Dios los ha acercado gracias a la muerte de Jesús. Mira lo que te voy a decir. No espero y no me lo malinterpretes y malentiendas, pero muchas veces uno viene a la iglesia porque cree que Dios está aquí. Muchas veces uno va a un lugar específico porque cree que Dios está ahí. Y antes así era. Teníamos que pagar un viaje a Jerusalén. Esto no hubiera venido. Tendríamos que seguir pagando un viaje para ir a esa tierra, a ese templo donde Dios se manifestaba. Pero dice, pero ahora, gracias a la muerte de Cristo, estamos cerca de Dios. No te quiero decir que no vengas a la iglesia, porque Dios la estableció por algo. Pero Dios está ahora donde tú estás. Es decir, Dios no solamente está en los lugares religiosos, porque gracias a la muerte de Jesús, ahora Él se ha acercado a ti. Y por eso es que tú puedes experimentar la paz, la gracia y el amor de Dios estando en tu cuarto. La puedes experimentar estando en tu trabajo. La puedes experimentar andando en la calle, porque ahora su presencia no depende de una persona, no depende de un lugar religioso. Gracias a la muerte de Jesús, el que antes estaba lejos, ahora está con nosotros. Si uno a veces uno voltea a ver al cielo, porque uno voltea a ver al cielo y ¿dónde va uno? Y saben, porque lo consideramos distante. Pero dile a tu lado, pero Él está cerca de ti. Si estás en Cristo, Él está cerca de ti. Miren, gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús, ahora podemos estar cerca de Dios. Dios ya no está lejos de nosotros. Ahora Él está en nosotros. Y miren, Jesús murió por nuestros pecados. El lugar que nos correspondía a ti y a mí, Él lo tomó. Ahora podemos decir gracias a eso que Dios está con nosotros. Y miren, otra de las razones por la que Jesús murió. Entonces Jesús murió para acercarnos a Dios. Murió y resucitó para acercarnos a Dios. Y miren, y Jesús murió para revelarnos el carácter de Dios. ¿Para revelarnos qué? El carácter de Dios. Es decir, para dejarnos ver cómo es Dios. Y miren, de Dios hasta antes de Jesús teníamos pequeñas señales. Es más, miren, te voy a decir cómo era la manera en la que Dios obraba antes de Jesús. Antes de Jesús, Dios enviaba el juicio sobre la tierra, sobre la persona o sobre la familia. Dios enviaba ¿qué? Su justicia. Era justo. Si había que destruir algo por sus pecados, ¿qué creen que hacía? La Biblia dice que lo destruía. Si había que acabar con un linaje, si había que determinar con algo que no estaba saliendo bien, ¿qué creen que hacía? Dice que un día la maldad de los hombres llegaron hasta los un diluvio que tapó la tierra. Antes de Cristo, cuando Dios tenía que hacer justicia, tenía que ser justo, ¿qué crees que hacía? Era justo. De ahí viene el famoso dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ok, a ver, ¿cuántos desobedecieron a sus papás y a sus mamás ahorita que estábamos diciendo? Ahora sí levanten la mano. ¿Sabes qué mereces que hagan tus hijos contigo? Ojo por ojo. ¿Cuántos dijimos que robamos? ¿Sabes qué mereces que te pase? Bueno, ¿qué merecíamos que nos pasara? Que nos robaran. Porque ojo por ojo, diente por diente. Y miren, y Jesús cuando viene, ahora viene a mostrarnos el verdadero carácter de Dios.
a la verdad que Dios es justo y Él va a impartir con justicia y Él determina cómo va a manejar las cosas. Pero lo que Jesús hizo al morir nos dejó ver una característica del carácter de Dios. ¿Y saben cuál era esa característica? El amor. Dile a la persona que está a tu lado, dile: Dios te ama. La cruz solo es una manifestación del verdadero amor de Dios. Y te voy a decir cómo Dios es un Padre bien amoroso. ¿Sí o no? Varios de los que estamos aquí merecíamos que nuestro Padre ya nos diera unos cinturonazos, y buenos cinturonazos. ¿Y sabes qué ha hecho? Nos ha extendido su amor y su gracia. Nos ha decidido amar. Te aseguro que muchas personas que te rodean por algo que hemos hecho ya se han alejado o están pensando en alejarse de ti. ¿Y sabes qué ha hecho Dios? Te ha seguido amando. Nos ha seguido amando. Porque la cruz es una manifestación característica de Dios. Es un Dios que ama. Y vean lo que dice la Biblia en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, ¿cómo? En que aún siendo ¿qué? Pecadores. Dice: Cristo murió con nosotros. Esto es increíble, porque si o no, en el mundo muchos dicen: yo te voy a amar, pero tienes que cambiar esto. Si o no, muchas veces condicionamos el amor que vamos a dar. Como papás ahí estamos: hey, te voy a amar, pero tienes que ser de esta manera. Con el esposo, con la esposa, ¿cómo estamos? Oye, tienes que cambiar, tienes que hacer esto. Y vean esto, el amor de Dios, qué increíble es. Dice: Dios muestra su amor para con nosotros. Vean esto, en que aún siendo pecadores. ¿Quieres cambiar la palabra más moderna? Vamos a ponerle: en que aún siendo imperfectos. ¿Qué hizo Dios? Nos amó. ¿Ve esto? Dile a la persona que está a tu lado, dile: Dios te ama. Y no porque vengas todos los domingos a la iglesia, y no porque leas la Biblia, no, Él te ama porque es su esencia. Amarnos es parte de lo que es Él, es su naturaleza. Y miren, la muerte de Cristo aclara cualquier duda de que si Dios nos ama. A veces uno se pregunta: oye, ¿Dios sí me amará? Si una vez uno se pregunta: oye, ¿Dios sí me ama? ¿Por qué? ¿Y cuándo se cuestiona uno esto? Cuando está pasando momentos difíciles, ¿sí o no? Cuando aparece una prueba, cuando aparece una dificultad, uno empieza: oye, ¿Dios sí me amará? Dile al de tu lado: oye, murió por ti. Tú dime sí o no te ama. Dile: estuvo dispuesto a dar la vida por ti. Y miren, la muerte de Jesús fue necesaria para muchas cosas que las podemos estudiar más adelante, pero el día de hoy solo estas. Jesús murió para acercarnos a Dios y para dejarnos ver el carácter de Dios, que Él nos ama. Así que si por alguna razón tú dices: es que yo creo que Dios me quiere castigar a mí porque salgo de una para meterme en otra, estoy en esto y viene otra, paso esto y me pasa otra cosa, quiero volver a decirte esto: Jesús murió por ti para acercarnos a Dios y para recordarnos que somos hombres y mujeres amados por Él. Así que quiero volver a repetirte esto: y Él te ama. Dios no nos perdonó haciéndose de la vista gorda con nuestro pecado o pasándolo por alto. Miren, al contrario, en la cruz vemos dos cosas: Dios diciéndonos en su máximo esplendor: los amo, pero también por otro lado diciendo: soy justo. Porque la paga del pecado, ¿qué era? Según lo que leímos hace rato: muerte. Alguien tenía que morir. Es decir, el pecado no se pasó por alto. Las consecuencias las recibió Jesús. Las consecuencias cayeron sobre Él. Dice la Biblia que la única manera de separarnos de Dios es por causa de pecado. Y Él en una de sus palabras le grita: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús nunca pecó. Pero dice que tomando nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades,
fueron sobre él. Entonces, miren, en la cruz hay una manifestación de dos características de Dios, que es un Dios amoroso, pero que también es un Dios justo. Es decir, que es un Dios que nos prolongó gracia y misericordia, pero que al mismo tiempo lo que tú y yo teníamos que pagar, que no pagamos, cayó sobre Jesús. Es decir, la ira de Dios, porque Dios sí se enoja, cayó sobre su Hijo en la cruz. Es decir, lo que tú y yo merecíamos fue sobre él. Y por eso es que en la cruz tú y yo podemos voltear a ver y decir: wow, qué increíble amor. Wow, qué increíble y maravilloso amor. Pero por otro lado también esto: Dios es justo. Y el hecho de que yo pueda tener una vida plena, el hecho de que ahora yo pueda vivir bien, es gracias a quien alguien tuvo que padecer por mí. Y miren, Romanos 6:23 dice lo siguiente, en la parte segunda: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado que nos daba, muerte. Otra versión dice: el regalo que Dios les da es una vida eterna. ¿Se recuerdan qué es lo que tenemos todo en común todos los seres humanos que les dije al comienzo? ¿Qué tenemos en común? Muerte. Todos un día vamos a partir de este lugar. Pero vean lo que dice Romanos 10 del 9 al 10: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y miren esto: todos un día vamos a partir. Y la Biblia es bien clara. Y la Biblia enseña dos destinos: cielo e infierno. La Biblia dice que el infierno es para los injustos y para los pecadores. Y la Biblia dice que el cielo es para los justos. Según el examen que hicimos hace rato, ¿éramos buenos o éramos malos? Entonces, cielo o infierno, ¿qué nos tocaba? ¿O qué nos toca? Según nuestros hechos, cielo o infierno. Y miren, un día vamos a partir. Y la Biblia enseña que después de esta vida hay un gozo eterno con Él o hay un castigo eterno con Él. Pero si Jesús resucitó, estas palabras que te voy a leer cobran tanta relevancia para nuestra vida el día de hoy. Y miren, Juan 11:25, vean lo que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que voltea a ver al de tu lado y dile: ¿quieres vivir después de la muerte? Dile: eso solamente se encuentra en Cristo. ¿Qué hizo diferente a Jesús a todos los grandes pensadores del mundo? ¿Qué hizo diferente a Jesús de todos los líderes religiosos que se han levantado? ¿Qué lo hizo diferente? Algo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, según nuestros propios hechos, vida o muerte, ¿qué nos tocaba? Muerte. Pero dice: mas la dádiva de Dios es un regalo de vida eterna. Miren, yo no sé cómo has vivido tu vida hasta el día de hoy, y si a Dios no le interesa, ¿qué crees que a mí? A mí menos. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios no desea que tu vida siga caminando como la has caminado hasta ahora. Él quiere traerte vida. Él quiere traerte vida. Él quiere traerte vida para que puedas vivir una vida buena y plena aquí en la tierra. Ojo, no una vida esclavizada a la religión. Porque muchos tienen miedo de venir a la iglesia porque dicen: es que ahora voy a ser esclavo, es que ahora me van a cambiar, es que ahora ya no van a querer que haga esto. No, una vida plena, que vivas tu vida bien, que vivas tu familia bien, que vivas tu trabajo bien, hagas lo que hagas. Y eso Jesús te lo quiere dar aquí terrenalmente. Y si aún por algunas circunstancias vienen adversidades, que aún en medio de esas adversidades podamos tener vida, gozo y plenitud de nosotros. Pero lo que realmente le importa a Dios no es arreglarnos la vida aquí en la tierra.
Quiero que le voltees a hacer a tu lado. Dile: Dios no quiere nada más arreglarte la vida aquí en la tierra. Es más, ni está preocupado por eso. Échale ganas y Dios te va a bendecir. Trabaja y Dios te va a bendecir. Pero Dios no está preocupado con eso. ¿Que nos va a ayudar? ¿Que va a estar con nosotros? Claro que sí. Dios está preocupado por nuestro verdadero problema. Nuestro verdadero problema no es cómo está nuestra economía ahora. Nuestro verdadero problema no es cómo está nuestra salud ahora. Nuestro verdadero problema no es cómo está nuestra familia ahora. Nuestro verdadero problema no es cómo está nuestra vida ahora. Nuestro verdadero problema es morir una eternidad sin Él. Morir una eternidad alejados del único que nos puede dar vida. Por eso cuando Jesús viene, muchos le dieron la espalda. Porque el que estaba enfermo, ¿qué crees que esperaba de Él? El que quería este dinero, ¿qué crees que esperaba de Él? Y muchos le empezaron a decir: oye, pero se supone que tú venías a ayudarnos, se supone que tú venías a salvarnos. Y dice que con gusto y con gozo le escupían y le agredían. ¿Saben por qué? Porque se sintieron defraudados. Dijeron: ¿cómo es posible que lo apoyamos? ¿Cómo es posible que le gritamos, le echamos porra, lo recibimos? Y cuando tenía que liberarnos y cuando tenía que ayudarnos, como nosotros queríamos que nos ayudara, no nos ayudó. Y dice que sacaron a 2 ladrones, pusieron a Barrabás y pusieron a Jesús, a 2 malhechores, Barrabás y Jesús. Y vean esto: los mismos que lo recibieron el domingo de Ramos y de Palmas, que le gritaban: Hosana al Rey, Hosana al que vive. Cuando dijo este juez: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Los mismos que le gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabes qué empezaron a gritar? Barrabás, Barrabás. ¿Sabes por qué? Porque se sintieron defraudados por Él. Pero quiero volver a decirte esto: Dios no está tan preocupado por solucionarte tu vida aquí en la tierra. Él murió en la cruz para acercarnos al Padre, para el día que tú y yo partamos de este lugar, podamos vivir una eternidad con Él. Si la enfermedad no se fue aquí en la tierra, un día estaremos una eternidad donde no habrá dolor, donde ya no habrá más llanto. Si nuestra economía, si la manera en que vivimos no mejoró aquí en la tierra, un día llegaremos donde no nos preocuparemos por eso, donde no habrá angustias por qué comeremos, por qué beberemos. Porque por eso Jesús en la cruz nos dijo: hey, el problema más importante no es cómo están viviendo ahora. El problema que realmente tienen es que Dios se está alejando de ustedes. Ustedes han estado lejos de Dios, pero hoy yo quiero tomar la decisión para estar con ustedes. Y miren, y esto en cuestiones de reconciliación son de las cosas bien difíciles. Te apuesto que si tú un día te has enojado con alguien, lo primero que esperas es que el que te ofendió venga a ti. O a ver, ¿quién de aquí lo ofenden y va y pide disculpas? Nadie. Porque por naturaleza lo que esperamos es que el que me la hizo venga y me pida perdón. En el caso de Dios, ve esto. Dice: mas Él nos muestra su amor cuando aún éramos pecadores. Quiero decirte algo: si por alguna razón tú te has sentido condicionado por Dios para amarte, cuando Jesús murió en la cruz, Él te mostró su amor sin pedirte nada a cambio. Así como estás, sin sacrificio, sin dolores para ti, porque ese es el amor que Él desea darnos. Pero también quiero encaminarte a esto: lo que necesitamos es una eternidad con Él. Más que cualquier problema que se solucione terrenalmente, que quiero abrir en paréntesis acá, la Biblia dice que para los que creen todo es posible. Dios lo puede hacer. No estoy diciendo que no lo vaya a hacer, no estoy diciendo que no quiera. Pero de nada serviría que Dios hiciera un milagro hoy en nuestra vida si al final, cuando nos dan a elegir, gritamos: Barrabás, Barrabás. De nada nos serviría que Dios nos abra las puertas que le estamos pidiendo que abra si al final de nuestros días vamos a gritar: Barrabás, Barrabás. De nada nos serviría que Dios hiciera un milagro en nuestra salud, que Dios hiciera un milagro en nuestra vida, si al final del día vamos a gritar: Barrabás, Barrabás. Jesús murió
para acercarnos a Dios. Jesús murió para recordarte cuán amado, cuán preciado eres para Él, cuán amados somos. Dice su Biblia: el que te cuida, el que te guarda, no descansa, no duerme. Dice: tu padre y tu madre te podrán abandonar, pero yo nunca me olvidaré de ti. Yo no voy a permitir que tu pie caiga al resbaladero. Imagínense esto cuando les dice: las aves del cielo no trabajan y comen todos los días. Las flores del campo no pueden comprar grandes vestidos y nadie en el mundo se ha vestido tan hermosa como ellas. ¿Cuánto más no haré yo, su Padre, por ustedes? ¿Saben qué estaba diciendo el Padre en la cruz? Estaban lejos, pero yo me acerqué a ustedes. Es decir, muchos normalmente decimos: encontré a Dios. No, Él es el que nos ha estado buscando. Por eso el dolor y el sufrimiento que hemos pasado solamente son para llevarnos a Él. Cuando el dolor y el sufrimiento nos están encaminando a Él, Él ganó. Porque estoy seguro que muchos, si no se hubieran enfermado, probablemente no lo hubieran buscado. Estoy seguro que si muchos no hubiesen tenido problemas y Dios hubiera obrado, probablemente nunca lo hubiésemos buscado. Pero ¿qué crees que Él dijo? Yo conozco el problema real que tienen. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga una vida eterna. Ahora miren, esta vida eterna no se gana por ser buenos cristianos. Esta vida eterna se gana por el amor que Jesús nos demostró. ¿Sabes qué necesitamos tú y yo en este día? Decir: Señor, yo reconozco que sí moriste, porque sí murió. Señor, yo reconozco que hubo días de silencio, pero yo reconozco que al tercer día tú resucitaste. Tú trajiste vida, Señor, y que tú has prometido que el día que yo me vaya de este lugar, yo voy a estar una eternidad contigo.